se pueda mover libremente. Para eso hemos venido. También me acompaña el reverendo Camilo Rojas, pastor de la iglesia La Hermosa en Los Abanicos, David. Y de verdad que son dos ángeles que Dios nos ha enviado para juntos trabajar en pos del reino de los cielos. Yo le decía anoche al pastor Adrián, gracias por ayudarnos a hacer el trabajo aquí en David, Chiriquí, Panamá. Y no será la primera ni la última, porque estos hombres están colaborando en el crecimiento, en el nacimiento de este ministerio. Hoy, en la página de la historia del reino de los cielos, estamos haciendo historia para la gloria del Señor. Quiero decirle que juntos lo haremos. Juntos lo haremos. Y creo que hoy Dios nos confirmó que ya la primera nación, Costa Rica, está involucrada en el trabajo de este ministerio. Y siento que vendrán otras naciones, porque como decía el pastor, esto es de Dios, y lo de Dios es el inicio pequeño, pero su final es grande. Vamos a cantarlo. La pastora Anadelis. Amados del amado, juntos caminaremos hasta que nos venga a buscar. No hay infierno que nos venza, si juntos trabajamos, siempre que hay amor, que seremos, que tú eres mi hermano y mi hermana, tomados de la mano, juntos Caminaremos. hasta que nos venga a buscar. No hay infierno ¿Qué? que nos venza, si juntos trabajamos, siempre que hay amor, venceremos. Tú eres mi hermano y mi hermana, dos de la mano, peregrinaremos. Amén. No hay infierno que nos venza, juntos trabajamos, siempre que hay amor. Denle un aplauso al Señor. Y ubicamos la palabra del Señor en el Salmo 89. Salmo capítulo 89. Un mensaje sencillo, práctico, como los que hemos escuchado en este fin de semana, cómo nos ha bendecido esta palabra, lo rico de ese lenguaje que salió del pastor
cómo me edificó, cómo me bendijo. Y usted perdone que soy muy chillón, pero le he dicho al Señor cómo anhelo tener un léxico, pero el Señor me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Y eso me tranquiliza, amados hermanos. No soy un predicador, no soy un elocuente, pero soy, como dijo Juan el Bautista, la voz de uno que clama en el desierto. Y vamos a entrar en este mensaje. El Señor unge a David. Práctico, sencillo. Sé que el tiempo corre. Bueno, los hermanos saben que tengo dos tipos de mensajes. Uno mecha larga y otro mecha corta. Espero tener el mecha corta en estos momentos, porque me tiembla todo. 89:20 de Salmo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Oh, wow. Ábrenos el entendimiento. Ábrenos, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Gracias, Señor. Señor, gracias porque tu pueblo ha respondido a este llamado. Abre su corazón a los niños, a los jóvenes, que tú los llames para la obra del ministerio. Amén. Denle un aplauso al Señor. La unción, o más bien el Señor, unge a David para que él se convierta en el rey de Israel, en el rey de su pueblo amado, de su novia, de la niña de los ojos de él, el tesoro de él, porque así lo dice la palabra de Dios. Ustedes serán gran tesoro, y ese tesoro el Señor lo cuidará hasta que Él venga, porque ese tesoro es de Él, que somos su iglesia. Esta unción de David
Me llama poderosamente la atención la palabra de Dios. Dice textualmente: hallé a David y lo ungí con mi santa unción. Wow. Era un muchacho. En otro pasaje dice: lo hallé detrás de las ovejas. Eso significa, hallé a ese muchacho con una experiencia diaria conmigo. No era conocido aún por sus padres y sus hermanos. Lo tenían como un pastorcillo de oveja, pero Dios lo conocía. Dios te conoce. Y de antes de la fundación del mundo debes entender que hay un llamado de Dios disponible para la iglesia del Señor. Y no hay límite, porque Dios llamó al profeta Samuel desde muy temprana edad. Dios llamó al joven David muy temprano, pero después fue reconocido como el vencedor de gigante. Pero quiero enfocar lo siguiente: ese muchacho que no era conocido por la sociedad, de repente estaba ya escondido. Quizás los vecinos sabían de él, pero cuando el Señor lo encuentra, gloria al Señor, cuando el Señor lo encuentra, empieza a empoderarlo, empieza a mostrarle lo sobrenatural, porque cuando él vino a enfrentar al gigante Goliat, él dijo: cuando venía el oso, yo lo atacaba y lo mataba. Cuando venía el león, cuando venía la fiera, yo salía al encuentro y defendía al rebaño. Eso significa que desde ahí David empezó a fluir en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no es cualquiera que se enfrenta a un oso. No es cualquiera que se enfrenta a un león en la selva de África. No es cualquiera que se enfrenta a una fiera como ese, pero dice la palabra de Dios que David lo enfrentó. Estamos aquí, amados hermanos, para enfrentar los desafíos que el Señor nos pone por delante. Estamos aquí, jóvenes, para enfrentar el llamado de Dios. Estamos aquí para enfrentar, amados hermanos, las cosas naturales, pero con lo sobrenatural, porque la unción de Dios está sobre nosotros para vencer al gigante. Amados hermanos, esta dice: lo ungí con mi santa unción. Quizás ya David todavía no tenía claro de la destreza de enfrentar esas fieras, pero cuando
él es ungido en casa de su padre Isaí, amados hermanos, ahí empieza a conocer, oye esto, la unción de lo alto. Empieza a tener contacto con la unción del Espíritu, porque eso no se halla aquí en la tierra, eso viene del cielo. La unción que necesitamos para derribar gigantes viene del cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quiero decirle algo, que el llamado viene acompañado con una unción, el cual entramos, oye esto, a conocerla, porque muchos hablan de la unción, pero no la conocen. Muchos hablan de la unción, pero no tienen contacto con la unción de Dios. He llamado, aleluya, al Rey de Gloria y lo ungí con mi santa unción. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y cuál es la unción? Cada uno debe entrar por esas puertas del Espíritu Santo para que tenga una experiencia con esa unción. Porque la unción no es un baratillo. La unción no es que se consigue por ahí. Y le voy a decir algo. Me gustó el primer mensaje, todos me gustaron, pero el primer mensaje de Adrián, que metió el bisturí para sacar lo malo y poner lo bueno. Mateo Moreno. ¿Sabe por qué la iglesia hoy en día anda en otras cosas? Anda en otras ondas, porque tiene que manipular ciertas cosas aquí en esta tierra para hacerse sentir. Pero quiero decirle que una iglesia que es ungida por Dios, el mismo Dios la va a hacer conocer. Alabado sea el nombre de Jesús. Escúcheme bien, porque la unción es cambio. La unción es transformación, es matrimonio sanado, es familia sanada, es jóvenes llamados, niños llamados. Nosotros no tenemos, que Dios nos guarde de la hechicería. Pablo decía allá en hechicería, habla, no es de esa cartomancia, habla de la manipulación. Ay, ay, ay. Es que la unción del Espíritu Santo no la puede manipular ningún hombre. Eso es exclusivo de Dios. A su nombre. Cuando me convertí, lloré. ¿Y qué significa si todo el mundo llora? Pero lloré de arrepentimiento. Una conversión genuina llegó a mi corazón. Me sentí el hombre más perverso de la tierra. Yo quería salir huyendo de esa congregación. Dios me confrontó y me dijo: tú estás mal. Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Luego empezó un llamado a arder en mi corazón. Ya la pastora Marianela tenía 2 años de kilometraje.
ahí en la iglesia. Y cómo me gustaba esa morenita. Y me decía mi mentor, calma, calma, Heriberto, con calma. Porque él tenía miedo que yo, como conocían a Marianela, que es una mujer de temple, ya bastante madura en el ministerio. Dice, si ella no le hace caso a este tipo, se me va a ir por la puerta de emergencia de atrás. Pero era plan de Dios. Era plan de Dios. Amados hermanos, nos casamos, fuimos llamados. Dios empezó a arder en mi corazón. Entré en el instituto bíblico, entramos como casi más de 60 personas, quedamos 12 ahí. Pero lo más brutal de esto, como dice mi hijo, lo más salvaje de esto, Dios. Estaba en la compañía Ford, aquí en David había una compañía Ford, ahí donde es Novi, y estaba mecaniqueando un camión, porque yo era mecánico de camiones. Y cuando yo estoy así, yo vi que un personaje se me puso al lado. Vengo a buscarte. Como le dije, había muchachos que la pastora los empoderaba y los enviaba, y yo en el banco, como hay muchos directores que a los buenos los tienen en el banco, y a veces me atreví a decirle, pastora, ¿y cuándo yo? Y entonces mi esposa decía, calma, calma, calma. Pero había un llamado ardiendo. Y el Señor me reveló el llamado. Y bueno, yo tuve que irme para la casa porque era como dice la canción, me agarró una tembladera y una lloradera que yo no podía parar. Y me fui para la casa. El siguiente día llegó mi pastor Lowell, que está en el cielo, con el ejecutivo y Marianela. ¿Qué habrá hecho Marianela que la traen ahí? Es como Samuel, que llegó allá al pueblo, dice, ¿es pacífica tu venida? Y estaba yo ahí en el cuarto humilde, sencillo, ahí llorando todavía. Wow. Y cuando él llegó, ellos llegaron, dice, bueno, ¿cómo estás, Heriberto? Me dijo el negrito. Bueno, estamos bien. Dice, mira, nosotros venimos por aquí porque alguien los recomendó a ustedes para que se encarguen de una iglesia, de una obra. Sí. ¿Y dónde es eso? Dice, en Boquete. En Boquete, pues. Entonces, bueno, hablamos y todo. El pastor Lowell ese fin de semana vino a restaurar ahí, y él nos dijo, si ustedes pastorean a esta gente, ustedes se quedan aquí para siempre. Y así fue. 11 años estuvimos aquí en la ciudad de Boquete. Aquí hay hijas que pastoreamos. Pero lo que quiero decirle, amados hermanos, cuando Dios llama,
Dios dirige. Hay otra cosa, Dios capacita. Porque yo era un pelado muy tímido y una tembladera para todavía usted quizás vea ciertas limitaciones, y me daba vergüenza hablar en público, porque casi a la par de Moisés tartamudeaba. Y yo le empecé a hacer una lista al Señor. Digo, mira esto, como 10 cosas. Y Él me dijo, ¿y qué? Si así es que los quiero. Para que la gloria no sea de hombre, sino tuya. El llamado es un liderazgo que te pone al Señor. Oye esto, ojalá que tome a tener, dice Maxwell, si eres líder, alguien te seguirá. Porque esto no es de hombre, esto no es de manipulación. Y empecé a liderizar un rebaño. El Señor me dio muchos rebaños. No solamente ahí, sino le compartí al pastor Adrián que estuve liderizando casi 25 años, liderizando pastores. Y digo esto no por, ya le digo, por... ténganme respeto por eso, no. Verdaderamente, hermanos, Dios te capacita. Lo que quiero decirle es que Dios te va a capacitar. Cuando la unción vino sobre David, él empezó a conocer esa unción. Por eso fue que cuando se enfrentó a Goliat, le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios a quien tú has provocado. Y así como me ha librado de la boca del león, de todo esto, me librará de ti, incircunciso, que estás intimidando a Israel. Él empezó a conocer esa unción. Iglesia, la unción no es de momento. La unción está para que tú sigas conociendo los niveles de unción y de cómo el Señor opera. Aquí hay una unción de llamamiento. Cuando sientas el ardor por servir en cualquier lugar, por muy sencillo que sea, como tú dices, muy cursis que sea, ahí Dios te bendice. Ahí Dios te da la capacidad, para hacerlo. Como hasta barrer. Algunos dicen eso es sencillo. Hay gente que barre en avioneta. Pero verdaderamente la unción, lo que quiero enfatizar aquí es irse metiendo para conocer
la unción, porque la unción de Dios te lleva a conocerlo a Él. Porque la unción es el Espíritu Santo. Cristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, sacar de la cárcel a los presos y predicar el año agradable del Señor. Entonces, la unción número uno, esta unción de David, es conocimiento, es conocerlo a Él, a su nombre. Yo escuché bueno, yo quiero antes de eso que vamos a primera, ya estoy aterrizando, hermanos. Yo le dije que es mecha corta. Primer libro de Samuel. Lo que está hablando el salmista está exactamente en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Lo ubicaron. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo, bueno, y ahí la historia sigue. Samuel llega a la ciudad. Dice la palabra del Señor, y llega a la capital, Ramá, y específicamente a la casa de David. Isaí está ahí. Están todos los hijos corpulentos de guerra, bien formado, bien. Y el Señor, o sea, Isaí le saca la primera, como la primera presentación, le saca a Eliab, un grandulón, un fornido, buenos molleros aquí, músculos hasta por las pestañas. ¿Y qué dice? No, señor. Y Samuel quedó como desconcertado. Y ahora dice, este no es, porque dice la palabra del Señor, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Y luego le presentó otro más, Amminadab, y el otro Sama. Y por ahí el reguero le presentó a Samuel para impresionarlo.
dice, este no es. Y qué bueno que Samuel estaba clarito, estaba en su discernimiento. Aquí hay algo muy interesante. La unción de Dios, amados hermanos, te hace ver lo que Dios quiere que tú veas. La unción de Dios te hace ir en la dirección del Espíritu Santo. Y la unción de Dios te hace confirmar la palabra del Señor. Y yo escuché un predicador que me gustó esto, lo que él dijo. Dice, Dios nunca enviaría a alguien que enviaríamos nosotros. Dios nunca enviaría a los que nosotros enviamos. Parece algo contradictorio. Y dice que nosotros no enviaríamos lo que Dios enviaría. Entonces, esto es asunto de Dios, amados hermanos. Y ahí pasó. Y la palabra de Dios me gusta que termina con esto tremendamente. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, como algunas jóvenes desearan un tipo como este, hermoso de ojos. Oye esto, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Dios no se equivoca. Dios no se va a equivocar nunca. Y nos ponemos en la línea de Dios para que de la boca de Dios diga, este es el ministerio, esta es la iglesia, esta es mi iglesia, no la iglesia de ningún hombre. Esta es la iglesia ungida. Y termino con esto, amados hermanos. Dice la palabra del Señor: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Este es mi anhelo sobre este ministerio, que sea derramado la fresca unción sobre el ministerio Rey de Gloria, y que en medio de toda esta apariencia que hay, el Espíritu de Jehová no sea por momento, sino que sea permanente, que el Espíritu de Jehová repose sobre ti, sobre tu casa, sobre la iglesia, sobre los músicos, sobre
los obreros, sobre los pastores, sobre todos. Amados hermanos, como le decía anteriormente, el llamado que Dios está haciendo a esta iglesia viene acompañada de una unción, estilo ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El profeta Ezequiel decía: el Espíritu Santo lo llevó a la ribera del río y él empezó a entrar en los tobillos, en las rodillas, en los lomos, y ya era a nado, era profundo lo que esa unción que Dios le estaba regalando al profeta Ezequiel. Amados hermanos, espero que usted haya entendido la palabra y que no hablemos de una unción, sino que conozcamos esa unción. Lo que Dios nos está regalando es una unción de ríos. ¿Aló? Una unción de ríos. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que serían llenos del Espíritu Santo, de los ríos de agua viva. Póngase de pies.